Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Otra vez, bienvenidos una vez más a esta transmisión. Es un placer estar contigo el día de hoy. Hoy un juevesito de una tarde lluviosa, una tarde un poquito nublada, pero con muchísimo entusiasmo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Priscila Mendoza nos acompaña otra vez. Es la primera vez del año, creo, ¿verdad? Sí, sí, De sí, es hecho, la primera vez. Del año. ya había estado con nosotros. De hecho, el año pasado estuvo platicándonos acerca de principios de diseño. Una charla muy interesante que de hecho se quedó grabada por ahí. Búscala, la tenemos en el sitio web. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido seas. Y si no es así, también por supuesto. Sin embargo, si es la primera vez, te recordamos que el bloque de contenido dura alrededor de una hora aproximadamente. Después de eso tenemos un bloque de preguntas. En el caso de Pris, el día de hoy trae un tema bastante diferente, lo voy a Sí, llamar diferente a lo que normalmente tenemos aquí en Web Training, que es básicamente tecnología, pero muy orientada a implementación. Esta plática es completamente diferente y yo sé que te va a hacer clic, vas a aprender unas cosas, más que nada de la experiencia. Creo que eso es lo valioso de acá, que nos va a contar ella cómo ha visto esta evolución, todo ese tipo de cosas. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida seas, Pris. Muchísimas gracias por estar con nosotros. muchas A nombre de toda gracias. la audiencia de Chile, de Argentina, de Ecuador, que ya están por acá, a nombre de todos, obviamente los de México. Te agradecemos bastante por tu tiempo y adelante, el Muchas, escenario es tuyo. muchas gracias, Alex, por la introducción. Sí, como les platicaba, Alex, el día de hoy la plática, a lo mejor cuando empiecen a ver el tema van a decir que tiene que ver esto con Web Training. Pero platicando con los chicos de Web Training, creemos que parte del desarrollo profesional tiene mucho que ver no solamente con los contenidos y con los skills que tú desarrollas como profesionista, no dejamos de ser personas. Y cuando me pidieron originalmente que desarrollara esta plática la desarrollé para un congreso. Al principio, igual cuando me lo pidieron, yo me quedé como, ¿qué le diría a mi yo de 20 años? ¿No? Y se me hizo un poco fuera como del contexto de las cosas que normalmente platico, de las cosas de las que normalmente doy cursos o pláticas. Pero ya después cuando la terminé me hizo mucho sentido porque no solamente de las cosas técnicas, los profesionales, vivimos, todos somos personas. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a platicar algunas de las cosas que le diría a mi yo de 20 años si tuviera la oportunidad de regresar al pasado. Para lo que ustedes se puedan dar una idea, cómo era mi yo de 20 años, aquí les traigo una imagen. Esta era yo en el 2003, tomando lo que en su momento se llamaba un autorretrato, pero ahora todo el mundo le llamaría una selfie. Pero en aquel entonces el término selfie todavía no estaba de moda. Si se preguntan cómo era en 2003, cuál era de las canciones más famosas, bueno, Where is the Love de Black Eyed Peas era la canción, yo me bañaba todos los días con ella. Y una de las películas más populares fue la de Lost in Translation, de hecho ganó un Oscar. Y yo la vi cuando yo en el 2003 me encontraba de intercambio y cuando la vi, yo odié esta película con todas las fuerzas de mi corazón. Tendría que darle una segunda oportunidad y volver a verla para ver si era mi yo de hace 15 años la que no le gustó o si de plano es una película que no me gustaba. Pero esto es más que nada para ponerlos en contexto de la vida hace un par de años. Pero bueno, cuando me pidieron esta plática, primero empecé a tratar de acordarme cómo era mi vida en aquel entonces, cuáles eran mis pensamientos, en qué momento de mi vida, tanto personal como profesional, me encontraba, todavía era estudiante. Pero gran de las cosas que me pregunté fue, y luego, o sea, ¿de qué manera recordar este tipo de cosas les puede servir a un grupo de chicos de diferentes profesiones? ¿De qué manera puedo hacer una conexión que sea valiosa para todos nosotros? Y dejé de estar haciendo tantas preguntas cuando dije, bueno, voy a tratar este tema como si fuera un proyecto de diseño. Y ahí fue cuando dejé de tener tantas dudas y tener tanta incertidumbre de qué manera podía hacer conexión y de qué manera podría brindar valor. Dije, vamos a tratar esto como un proyecto de diseño y vamos a investigar. Entonces, lo que hice fue no solamente tratar de acordarme de las cosas que yo hubiera hecho, sino hacer lo que más me gusta, que es investigación. Entonces hice hice una encuesta, hice muchos sondeos, entrevisté a varias personas, tanto que trabajan en empresas y tienen puestos importantes, como personas que han emprendido y que les ha ido muy bien, personas que han emprendido, lo han vuelto a intentar. Quise tratar de hacer como un sondeo bastante general. Entonces, los insights que les voy a presentar a continuación es la suma de todo el aprendizaje colectivo
tanto de las cosas que me dijeron las personas que compartieron conmigo como de las mías propias. Y espero que les guste y espero sobre todo que nos pongan, que nos haga reflexionar sobre alguna de las cosas que estamos haciendo el día de hoy y que a lo mejor debemos de seguir haciendo en 15 años o las cosas que deberíamos hacer de manera diferente. Estos insights es una combinación entre cosas personales y profesionales, porque pues no podemos separar al ser humano del profesional. Sin más preámbulo, entremos con los insights. Quizá uno de los patrones más fuertes que encontré cuando les preguntaba esto a las personas fue: saborea y agradece este momento, no te agobies tanto. Todo parece indicar que independientemente de la etapa de tu vida en la que te encuentras, batallamos mucho para no estar agobiados. Ya, si estás en la escuela, estás agobiado por las clases, por los exámenes. Si estás iniciando tu carrera profesional, estás muy agobiado por encontrar un trabajo. Si estás ya en un trabajo en un tiempo, estás muy agobiado por cuál va a ser el siguiente paso. Y creo que es una constante en el ser humano de estar siempre pensando en el futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué estoy haciendo para llegar a determinado lugar? Y a veces se nos olvida que lo único cierto que tenemos, por más trillado que suene, es este momento. Entonces, bueno, aquí les traigo alguna serie de cosas que me dijeron, otras que investigué y otras de las que pues, he aprendido en algunas ocasiones a golpes, ¿verdad? No es natural que no estemos preparados para vivir el ahora, porque por temas de supervivencia siempre tenemos que estar pensando en el mañana, es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Por lo tanto, el entender que hay que vivir este momento es una cuestión que requiere de entrenamiento. Debemos estar constantemente recordándonos que solamente tenemos hoy y que más vale que lo estemos disfrutando. Y si no lo estamos disfrutando, tomar acciones al respecto para poderlo disfrutar. Otra de las cosas que estuve encontrando fue que muchas veces caemos en la trampa de yo desarrollo, sobre todo en el aspecto creativo, creo que es más común, es que bajo presión es como yo funciono mejor. Y sin darnos cuenta caemos en esta trampa de crear, sea cualquier cosa de la que tú crees, sea código, sea diseño, sea cualquiera de la actividad a la que tú te dediques, lo creamos desde un estado del estrés. Y muchas veces los resultados pueden ser positivos, pueden ser satisfactorios, pero ¿qué pasa con cómo sientes y cómo representas ese momento de tu vida? Pues se vuelve algo estresante, ¿no? Entonces es también una cuestión de hacer mucha conciencia de cómo estás haciendo las cosas y entrenarte también para, independientemente de la circunstancia, del poco tiempo, de la hora que sea o de las muchas presiones que tengas en tu vida, aprender a crear desde una plataforma de la alegría y no desde una plataforma del estrés. Otra de las cosas que muchas veces nos dicen es: tienes que encontrar tu pasión. Tienes que encontrar tu pasión y una vez que encuentres tu pasión no te va a importar nada, te vas a sentir en un estado de pues, lo que se conoce como flow, que es que hasta el tiempo no tienes la sensación de cómo pasa el tiempo. Y otra de las cosas que me he encontrado es que muchas veces cuando hay personas que tienen muy claro cuál es su pasión desde un principio y esas personas se deben de sentir muy afortunadas, pero hay otras personas que todavía estamos buscando y que es una búsqueda constante el decir cuál es la pasión más grande de mi vida. Y muchas veces caemos pues, nuevamente en la trampa de querer descubrir nuestra pasión pensando, reflexionando, diciendo ¿cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi pasión? En la investigación que hice, gran parte de lo que se recomienda es que la pasión te debe de encontrar trabajando. Es como la inspiración. Existe, pero te debe de encontrar trabajando. Entonces, si tú que me estás oyendo en este momento, si por alguna razón no estás 100% seguro cuál es tu pasión, empieza por hacer las cosas que te gusten. Inténtalo. Llega a hacerlo y si resulta que no es eso, vas a aprender otra cosa. Y nuevamente es entender que es este proceso de búsqueda y de involucrarse en hacer las cosas lo que muchas veces nos ayuda a estar contentos, a crear desde una plataforma de la alegría y a que podamos disfrutar este momento, que es el que tenemos ahorita. Y cuando ya estás haciendo eso, pues es más fácil priorizar y saber a qué le dedicas más tiempo, qué le dedicas más esfuerzo
Y claro, suena muy fácil, ¿no? Pero esto es un entrenar. Es como cuando estás entrenando para algo. No te va a salir bien a la primera, pero entre más lo hagas, mejor te haces. Otro punto muy importante es no gastar energía en resistirse. A lo que me refiero con esto es, muchas veces las cosas no salen como uno espera. Eso es una realidad de la vida. Y muchas veces perdemos demasiada energía en resistirnos a que las cosas sean de la manera que son. Y eso nos trae demasiada frustración. El dejar de resistirse no significa ni que te des por vencido, ni que te rindas, ni que te resignes. Se trata que dejes de estar en contra de algo que ya es, que es una realidad. En el momento que dejas de resistirte, empiezas a pensar en soluciones, empiezas a ver de qué manera puede ser una circunstancia aparentemente desfavorecedora una oportunidad. También suena muy fácil, pero es un tema de ir entrenando sobre todo las emociones, ¿no? Es algo muy importante y que siento que no se nos enseña lo suficiente a cómo tratar con nuestras propias emociones, de qué manera podemos conocerlas, aceptarlas, respetarlas y superarlas. Y otra de las cosas que también me dijeron muchos es que pases tiempo con la gente que amas. Pasa muchas veces que por estar tan enrolados en un momento, si estás estudiando, si estás trabajando, se te va el tiempo y no lo pasas con la gente que de verdad te importa. Y muchas de las cosas que me dijeron las personas a las que entrevisté es pasar más tiempo con sus seres queridos. Sea quienes sean, pero dedícales más tiempo. El segundo punto, que fue otro de los insights más fuertes. Y bueno, para representar este insight tengo un quote de uno de mis escritores favoritos, que es Ray Bradbury. Hice la traducción lo mejor que pude, pero bueno, algunas veces solo tienes que saltar al precipicio y te crecerán alas en el camino. ¿A qué me refiero con esto? Todos, absolutamente todos, sentimos miedo. Muy pocas personas lo reconocen, pero todos en algún momento tenemos miedo a hacer algo. Miedo a ser juzgados por los demás y por nosotros mismos, miedo a que seamos malos o que no lo hagamos bien. Pero si todos entendemos que todos tenemos miedo, pues ve con tu miedo a donde quieras ir. Ve con tu miedo a lo que quieras hacer. No te preocupes tanto por el miedo es demasiado natural. Y otra de las cosas que también me dijeron es que muchas veces gastamos demasiada energía en pensar en las cosas y no en hacerlas. Y que muchas veces cuando uno está pensando en algo, ya sea por miedo, por las inseguridades que todos tenemos, las cosas parecen más difíciles de lo que en verdad son. Hay veces en que pues nada más hay que hacerlas. Y ya haciéndolas, como dice la frase, te salen alas en el camino. Te avientas al precipicio y las alas te salen. Otra de las cosas es que nunca, va muy relacionado con lo mismo, ¿no? Es que nunca te vas a sentir 100% listo. Y hay una frase, hay un TED Talk, que se los recomiendo mucho, que habla de esto, de esta sensación que uno tiene a veces de no sentirse 100% preparado para algo, de no estar 100% listo, de no ser lo suficientemente bueno. Aviéntate. Dice, fake it until you become it. Y esta es una alteración a la frase que es fake it until you make it. Pero la perspectiva de esto es, si estás ahí, da lo mejor de ti, cree que vas a poder llegar a tener las cualidades, lo que se requiere, hasta que ya lo seas. Pero te tienes que exponer, te tienes que aventar y tienes que dejar de pensar y ser, dentro de lo que cabe, lo más honesto que se puede, pero muchas veces es necesario que te expongas aunque tú sientas que no estás 100% listo. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención de este punto es que cuando estás pensando que no estás lo suficientemente preparado o que no vas a poder con algo y le dediques toda esa energía mental, muchas veces no nos tomamos el tiempo de contestar la pregunta, ¿qué pasa si no lo logras? Y no nos tomamos el tiempo de contestarla y el tener esa interrogante es lo que nos paraliza más. Pero cuando uno dice, bueno, voy a emprender este negocio, supongamos, ¿no? Tienes demasiado miedo, pero cuando dices, bueno, en realidad, ¿qué pasa si no lo logras? Muchas veces cuando hacemos el esfuerzo de contestar esa pregunta, nos damos cuenta que en realidad tampoco pasa nada. Puedes perder un poco de dinero, ok, si invertiste. ¿Qué pasa si pierdes ese dinero? Eventualmente, pues lo puedes recuperar. A lo que voy con esto no es a minimizar los riesgos, porque los riesgos están ahí,
Pero cuando uno hace el ejercicio consciente de ver cuáles son las consecuencias que se pueden desencadenar y ver cuáles son las posibles soluciones, te das cuenta que pues a final de cuentas todo se puede solucionar. Y esto te ayuda a reducir un poco la ansiedad, reducir un poco el miedo y quizás sea más fácil que te animes a hacer eso que tanto deseas. El tercer punto, nada en el mundo puede sustituir a la persistencia. Hay una película que espero que, me imagino que ya algunos de ustedes vieron, que es la historia de McDonald's, se llama The Founder. Está muy buena, se las recomiendo. Bueno, pues esta frase, independientemente de lo que opinemos del personaje principal, que es el que al final queda con todo el imperio de McDonald's, él habla de, y esto es una frase que él sí dijo de verdad, ¿no? Que nada en el mundo puede sustituir a la persistencia. A lo que vamos con esto, y va muy de la mano con el punto anterior, es, tú tienes un sueño, quieres hacer algo, si eres persistente, si eres determinado, si eres disciplinado, eventualmente lo vas a lograr. Porque la persistencia es una fuerza vital muy, muy, muy importante. Entonces, si hay algo que tú tienes ganas de hacer, empieza hoy. Empieza hoy, empieza hoy, empieza hoy. Y dale el valor a la disciplina y al poder de los hábitos, verás que te llevarán muy, muy lejos. Otro punto bien importante aquí es que muchas veces en el camino, ya sea profesional, personal, en la escuela, te vas a encontrar con personas, desafortunadamente, pero están ahí, y muchas veces están ahí por algo, que te van a decir que no eres lo suficientemente bueno, que no estás aquí, que no es, este lugar no es para ti, que tú no deberías de ser la persona que está en el lugar en el que estás. Y con eso les voy a decir otra frase también de una de mis escritoras favoritas, que es, cuando alguien te hable de sí mismo, cree todo lo que esa persona te diga, porque te está hablando de sí mismo. Pero cuando alguien te quiera decir cómo eres tú o te quiera definir, no le creas. Porque todos podemos hablar nada más de lo que nosotros somos, porque al final de cuentas somos un filtro y todo lo vemos a través de nosotros. Entonces, si hay alguien ahí que en algún momento te dice que tú no eres lo suficientemente bueno y tú sientes que eso es lo tuyo, realmente no escuches eso. Y la otra es, no creas, cuando se refiere uno a la persistencia, muchas veces uno cree que persistir es hacer las cosas una y otra vez de la misma manera. Y no necesariamente es así. Si hay algo que no está funcionando, intenta de otra forma. Ser resiliente en el sentido de entender que si este no fue el camino, puede haber otro, pero tú sigue insistiendo y adáptate, modifica tus métodos, intenta cosas nuevas. No hay cosas positivas o no hay cosas nuevas que se logren haciendo las cosas anteriores. Otra muy, muy importante, de la cual esta es una de las cuestiones que yo he tenido como que más a lo largo de mi vida, como que constantemente repitiéndolo, ¿no? Y es de que todos corremos en pistas diferentes y tu carrera al final es contra ti mismo. Es muy fácil caer en la comparación. Y para esto solamente tengo un punto. No te compares, no te compares, no te compares, no te compares. Todos tenemos una meta diferente. Todos estamos en una carrera diferente y es contra ti mismo. No gastes energía en ver lo que otros están haciendo y en desgastarte porque no necesariamente te está pasando a ti. Es una pérdida de energía y no te va a llevar a ningún lado. Entonces, también hay veces en que es complicado, pero hay que intentarlo y hay que entrenarnos para no estar con este tema de la comparación. Otra de las cosas más importantes de las cosas que mucha gente me dijo es cuidar de ti mismo. Y la inversión más importante está en ti. Y esto va en muchos sentidos. El tema de la alimentación, de hacer ejercicio, de cuidar tus amistades y tus decisiones fue la que, creo que de las personas que entrevisté, el 90% me dijo, comería mejor, haría más ejercicio, cuidaría más de las personas a las que les entrego mi confianza. Es procurarte en el sentido de estar bien, de cuidarte, de quererte. Otra cosa muy importante que todo el mundo me dijo es, no dejaría de pintar acuarela, no dejaría de bailar, no dejaría de viajar. Al parecer hay muchas cosas que nos gusta hacer, que nuestro ser lo disfruta y con el paso de los años uno las deja de hacer por alguna razón. Si hay algo que te gusta hacer, no lo dejes de hacer. Si ya lo dejaste de hacer, vuelve a hacerlo, porque
No hay nada más triste que decir es que es algo que yo hacía y lo dejé de hacer porque pues la vida, ¿no? Hay que encontrar el tiempo, a veces es complicado, pero hay que hacerlo porque es lo que nos alimenta a nuestro ser y lo que nos hace sentirnos bien. Otro tema que, bueno, la mayoría de las personas que están aquí es porque desean actualizarse, es porque desean conocer más cosas, entonces, bueno, creo que esta va a ser más fácil de aplicar, que es actualizarte constantemente. Creo que ya no hay profesión en la cual uno se pueda dormir en los laureles y decir, bueno, pues ya aprendí lo que me enseñaron en la escuela y ahí muere. Tenemos que estarnos actualizando constantemente y pues bueno, cada vez hay más herramientas y pues esta es una de ellas, ¿no? Otra de las cosas muy importantes que no nos enseñan casi en la escuela, a menos que estudies finanzas, es aprender a cuidar, aprender a invertir y hacer crecer a tu dinero. En este caso, bueno, para todos los de México, el tema del Afore es un fondo en el cual uno va ahorrando poco a poco para el retiro. Muchas veces empiezas a trabajar y no sabes ni en qué Afore estás, no tienes idea y ves eso como, ay, algo para después, tengo 23 años, ¿qué me importa lo que va a pasar cuando tenga 60? Estos temas hay que empezarlos a ver hoy, hay que informarnos. No debemos de gastar más lo que ganamos, parece algo súper lógico, pero pues muchas veces no lo llevamos a cabo, gastamos más de lo que tenemos y caemos en un círculo vicioso en el cual no vamos a poder crecer económicamente. Y otra de las cosas que mucha gente me dijo es no gastaría en cosas, gastaría en experiencias, porque las experiencias te enriquecen. Y hay algunas cosas que también son importantes, no estoy diciendo que no compres nada, pero que hagas un uso más consciente de cómo gastas y cómo inviertes tu dinero. Otro de los puntos es el fomentar la autocrítica y tu self-awareness. Self-awareness es como tu conciencia de ti mismo y cómo te desempeñas o cómo te presentas, que estés muy consciente de todo lo que implicas tú, de todo lo que haces, de lo que dices y de las consecuencias que se desarrollan alrededor de ti. Y esto va muy de la mano con la reflexión. Creo que también es una de las cosas que no se nos entrena formalmente en la escuela a reflexionar. Muchas veces estamos demasiado enfocados en hacer, en lograr. Y no nos tomamos el tiempo de repente de detenernos y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo me siento? Muchas veces ni siquiera nos detenemos a sentir, a pensar y a tratar de identificar determinada emoción, qué significa. Y creo que esta práctica, en ese sentido, creo que los orientales nos llevan gran ventaja, esta cultura de la reflexión y de detenerte. De repente es importante hacer una pausa y decir, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo me siento? Si no me siento bien, hay algo que debo de cambiar. Y en esta misma reflexión es empezar a detectar nuestros patrones de conducta. Muchas veces cuando hacemos ejercicios de investigación, sobre todo en el área de diseño, lo que más buscamos son patrones, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas o cuáles son esas conductas que se repiten? Porque ahí está la magia, ¿no? Y muchas veces lo hacemos para nuestro trabajo o lo hacemos para muchas otras cosas, pero no lo hacemos para nuestros propios actos, nuestra propia conducta. Y cuando empiezas a analizarlo te das cuenta que todos somos animales de hábitos y tenemos patrones de conducta bien identificados. ¿Cuáles de esos patrones nos están ayudando y cuáles patrones no nos ayudan, ¿no? Esa es la clave, detectarlos. Considerar la posibilidad de estar equivocado. Esto es también otro tema. Pedir feedback. Muchas veces esto en los trabajos, sobre todo, pues hay como que cada vez más cultura de que ya sea la persona a la que tú le reportas, te pasa un reporte de cómo estás, cómo te ve, ¿no? Pero también en tu vida diaria, obviamente tienes que saber a quién se lo pides, tiene que ser alguien de confianza, tienes que ser alguien que sepas que te va a decir lo que a lo mejor no quieres escuchar, pero yo creo que todos tenemos algún amigo o alguna persona en nuestra vida que va a ser honesto y que nos va a decir las cosas que necesitamos escuchar, pero considerar la posibilidad de estar equivocado nos abre la ventana a cambiar algo positivo y cambiar algo que nos pueda hacer más felices. Escribir. Creo que en los últimos años que he estado leyendo bastante sobre temas como de introspección, si hay un patrón que todo el mundo dice que te puede ayudar incluso hasta a ser más feliz, es escribir, llevar un diario. Tratar de poner tus pensamientos
en palabras, muchas veces te ayuda ese proceso de abstracción, te ayuda a tener más claras las cosas, te ayuda a materializar algunos pensamientos. Entonces, bueno, los invito también a que empecemos a escribir nuestras metas, nuestros planes, nuestras emociones, nuestros actos, y el hecho de escribir nos ayuda mucho. El número 7, esta es de las que yo he aprendido a golpes. Es el de te vas a tragar todas tus palabras. De mí te vas a acordar. Sobre todo las juiciosas. Muchas veces es muy fácil opinar sobre algo que uno no ha vivido, suena muy natural y a veces uno siente que uno sabe cómo vas a reaccionar ante cierta circunstancia y la verdad es que no lo sabes hasta que no lo vives. Y esto cuando uno se pone a juzgar cosas que no has vivido, te separas de los demás porque ya son los otros y tú, o los que están mal y yo que estoy bien, o los que hacen esto y yo que no lo hago. Pero a ciencia cierta, pues todos estamos luchando una batalla y es algo que debemos de entender. Y hay muchas veces tú no sabes qué batalla está luchando esa persona y tú no sabes, a lo mejor está haciendo lo mejor que puede, dadas las circunstancias en las que está. Y también debemos aprender o debemos de tratar, ¿no? Porque también es algo complicado, de entender que no porque alguien piense diferente a ti está mal y no porque esa otra persona piensa diferente a ti, tú estás mal. Hay veces en que hay muchas maneras de ver una cosa y todo el mundo está bien o todo el mundo está mal. Pero aceptar la posibilidad de la diferencia, creo que es algo que como cultura nos hace mucha falta. Tenemos nuestras ideas y nos aferramos a ellas y muchas veces ni siquiera estamos tan seguros por qué nos aferramos, pero se siente bonito estar aferrado a algo. Pero pues no, hay veces en que no es así. Otra de las cosas, esto me lo dijeron sobre todo las personas que han emprendido y que tienen ahora a su cargo personas que están trabajando para ellos. Y es el tema de desarrollar tu cultura y ética laboral. Esto es muy importante y aplica a todas las profesiones, que es aprender a colaborar, aprender a delegar, aprender a decir no, aprender a reconocer tus errores, aprender a planear tus proyectos. Y bueno, el último punto, o sea, para todas las personas que están escuchando, pues ya están en ese punto, ¿no? Es que es aprender a programar y a usar Excel. Esto, bueno, originalmente iba dirigido a un público, sobre todo más de diseñadores, que muchas veces dejamos esa parte administrativa y dices, ay, bueno, eso que lo haga alguien más. En la medida de que uno tome conciencia y tome el control de muchos proyectos y que sepas que pues hay timelines, que hay que administrar tu tiempo, que hay que administrar los recursos, eso te hace también un profesional más eficiente. En la medida que tienes la capacidad de reconocer cuando no vas a ser capaz de cumplir con algo y decir, ¿sabes qué? No puedo. Hay veces que nos cuesta mucho trabajo decir no, en decir, no me va a alcanzar el tiempo, no puedo con esto, o no sé cómo se hace, ayúdame. Batallamos a veces bastante en este tipo de cosas, pero en la medida que aprendamos más pronto a todo este tipo de cosas, nuestra ética y cultura laboral será muchísimo más fuerte. El punto número 9, ya casi terminamos. El secreto está en cómo te cuentas, en cómo cuentas y en cómo te cuentas la historia. ¿A qué me refiero con esto? La humanidad a lo largo de todo su desarrollo siempre ha usado las historias como una herramienta que nos ayuda a hacer sentido de la vida y que nos conecta con los demás. Pero lo que muchas veces no sabemos es que nosotros nos contamos historias a nosotros mismos todo el tiempo. Y la naturaleza de la historia que tú te cuentas, en términos psicológicos, es conocido como explanatory style. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces supongamos que algo no salió como tú planeabas, ¿no? O como tú deseabas. ¿Qué explicación te das a ti mismo de por qué las cosas no salieron como tú estabas? Básicamente se identifican dos estilos, uno que es el optimista y otro que es el pesimista, en el cual en el optimista uno piensa que las cosas no salieron bien por alguna razón, puede ser un factor externo, pero uno considera la posibilidad de que las cosas pueden cambiar. En el sentido, en el explanatory style pesimista, la teoría dice que uno atribuye la culpa de que las cosas no salieron bien a uno mismo y que uno piensa que las cosas no van a cambiar. ¿A qué voy con esto? Cuando algo no salga bien, trata de entender qué historia te estás contando a ti mismo.
porque muchas veces de esa historia que tú te cuentas depende la actitud con la que tú tomas un determinado problema o un obstáculo. Entonces, identificando cuál es la tendencia que tienes en tu explanatory style te puede ayudar a decir, a ver, al parecer, si yo pienso que todo está mal y que nunca va a cambiar, pues suena como que tienes un estilo de explicación pesimista. Entonces, puedes cambiarlo, porque al final de cuentas es una historia y uno puede decidir qué historia se cuenta. Y no me refiero a que uno salga de la realidad y empieces a contarte historias irreales. Pero se trata de cambiar la perspectiva, darle otro reframe, que le hagas un cambio a cómo tú explicas las cosas que te pasan a ti mismo y que cambies la actitud en relación a eso. Y en el tema de profesional también tú decides qué historia te cuentas. Tú decides que cuando tú presentas un proyecto, cuando tú puedes estar trabajando en una empresa, tú decides cuál es el rol que tú mismo te atribuyes. A lo que voy es, a lo mejor todavía estás en una posición en la que no tienes tantas responsabilidades, puede ser, pero si tú te tomas el papel de, ok, voy a actuar como si yo fuera un dueño, voy a actuar como si yo fuera una persona que está en una posición de más responsabilidad. Eso se nota cuando uno toma este sentido de pertenencia, este sentido de responsabilidad y empiezas a ir construyendo un cambio en el rol, no con lo que tienes, sino con lo que tú deseas tener, sobre todo basado en la ética de trabajo. Y esto te puede ayudar muchísimo a darle un cambio a cómo están las cosas internamente y de ahí todo sale exteriormente. Y bueno, para finalizar el último punto, hay una técnica japonesa de cerámica bueno, por eso puse esta imagen, que cuando una pieza de cerámica se rompe, muchas veces los japoneses con esta técnica, todas las piezas de esa vasija, por este ejemplo, las pegan con oro. Y la teoría o la filosofía que está detrás de esto es que en las cosas rotas y en las cosas que se reconstruyen, hay una transformación y hay belleza. Muchas veces a lo largo de la vida nos van a pasar cosas, van a haber cosas que no salieron de la manera que esperábamos, todos estamos un poquito rotos por dentro, pero el cambiar la perspectiva de cómo esas cosas que te pasan te transformas en algo todavía más hermoso de lo que eras al principio, puede ayudarnos a superar las cosas que nos pasan en la vida. Y bueno, de las cosas que me dijeron cuando hice esta entrevista es que todos coincidieron que al menos una vez en la vida te vas a sentir perdido, te vas a sentir sin rumbo, te vas a sentir destruido. Esperemos que no sea, pero a muchas personas nos ha pasado que en un momento en la vida sentimos que no hay rumbo. A todos nos ha pasado que te van a romper el corazón, quizá varias veces, también a muchos les ha pasado. Pero a lo que vamos con esto es, no te estaciones en esta situación. Te vas a levantar, te vas a reinventar y lo más importante es que va a valer la pena. Y hay un punto que es un bonus. Una de las cosas que también me dijeron, y creo que también es importante, es a quien tú elijas como tu pareja, es una de las decisiones profesionales más importantes que tomarás en tu vida. Y esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, aunque el tema de elegir pareja pareciera algo totalmente personal, influye mucho en cómo puedes tú tener un desarrollo profesional importante. ¿Y por qué digo que es más que hace mucho sentido en el caso de las mujeres? Si tú tienes una pareja que apoya tus decisiones como profesional y que está ahí para ti, las posibilidades que tienes de desarrollarte y de hacer las cosas que desean hacer son mucho más grandes que si no. Entonces, cuando escoges tu pareja, no creas que es una decisión 100% personal. También hay un factor profesional ahí muy importante en tu vida. Y bueno, el tiempo es un gran maestro. Me ha tomado 35 años llegar al día de hoy. Espero que les haya gustado y creo que hay algunas preguntas. Claro que sí, muchas gracias Pris por acompañarnos, estamos muy contentos de tenerte aquí una vez más y sí, ya tenemos bastantes preguntas de nuestra audiencia, te voy a leer las siguientes.
En la primera nos dicen, estoy en la universidad actualmente. ¿Cómo podría vencer el miedo que siento al tratar de proponer mis ideas? Mira, creo que es una de las cosas que toqué. Primero, no sientas que eres la única que tienes miedo, única o único, no sé, que tienes miedo. El miedo está ahí. Acostúmbrate a vivir con él porque ahí va a estar. La otra, la razón quizá por la cual tienes miedo es porque piensas que te van a juzgar y te aterroriza que el juicio sea duro. ¿Por qué? Porque algunas veces uno juzga mucho. Entonces, cuando uno juzga mucho, tienes miedo que alguien te vaya a juzgar como tú juzgas. Pero al final de cuentas, nuevamente, todo sucede en tu mente. No ha pasado. Y muchas veces al estar pensando, es más difícil pensarlo que simple y sencillamente hacerlo. Y la otra, el otro punto que también les dije es, ok, hazte la pregunta tú que estás en la universidad, ¿qué es lo peor que puede pasar si propones algo y no te va bien? Puedes volver a proponer. Si te sale mal una calificación, bueno, puedes volverla a pasar. Aunque suene catastrófico en este momento de tu vida, realmente te lo digo así, te lo puedo firmar. La calificación en una clase no va a importar absolutamente nada en tu vida profesional. El aprendizaje que tengas de haberte arriesgado, haber explorado y haber aprendido de eso, se va a ir contigo para siempre. Entonces, anímate, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien, gracias, Pris. Tenemos otra pregunta. ¿Crees que es bueno trabajar medio tiempo y estudiar al mismo tiempo? Pues es bueno si a ti te está funcionando. Muchas veces, a lo que voy es que no hay una respuesta única para este tipo de preguntas. A lo que voy. Si estás haciéndolo porque es un medio para que puedas estudiar, está súper bien. Yo tengo muchos amigos que tuvieron que trabajar hasta 2 trabajos incluso mientras estudiaban y fue una gran experiencia. Estás en una edad en la que tienes mucha energía, entonces lo puedes aprovechar. E incluso cuando ya no tienes tanta... los sueños y la necesidad te hacen tener mucha energía. Sí, Entonces, si para ti te está funcionando y sientes que estás aprendiendo, es adelante, lo ideal. Es muy bueno. Muchas gracias, Pris. Para ti, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Uy, para mí, ¿cómo me siento? Es para mí una brújula. A lo que voy es, muchas veces uno desea muchas cosas y en perseguirlas, hay veces en que algo no se siente bien. Y esto involucra familia, esto involucra tu situación como espiritual y tu situación emocional, ¿no? Entonces, tratar de analizar cómo te sientes con algo, para mí es muy importante. A lo mejor no es algo específico, no sé cuál sea el tipo de respuesta que esperan, pero a lo que voy es, ¿cómo te sientes? Siempre es una guía que te puede ayudar a tomar decisiones. La otra, que puede ser un poco, no sé, es disfrutar, que va de la mano con cómo te sientes, pero es aprovechar, para mí es muy importante sentir que estoy aprendiendo y que me la estoy pasando bien. Porque hay veces en que no te la estás pasando bien, pero estás aprendiendo, no te sientes bien tampoco. Entonces, y bueno, tu familia y tus amistades, obviamente es algo que siempre va a estar ahí para mí y que es súper importante. Entonces, sí, ¿cómo me siento? Sentir que estoy disfrutando y aprendiendo, creciendo más bien dentro de mí y mi familia y mis amistades. Excelente. Muchas gracias, Pris. ¿Cómo decides en qué invertir tu tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Una de las cosas, y esto a lo mejor parece que me estoy yendo de tema, pero es algo que he estado analizando mucho. Muchas de las personas últimamente que están cercanas a mi vida, he notado un fenómeno, que es el miedo a desperdiciar el tiempo, el miedo a no hacer nada, el pavor a sentir que no eres productivo, ¿no? Y siento que eso nos mete en una trampa, nuevamente vuelvo a decir eso, en una trampa de hacer. Yo no sé por qué, pero creo que se me facilita mucho, y va a sonar a chiste, ¿verdad? No hacer nada.
Y muchas veces incluso digo, estaré mal, ¿no? Pero dentro de mí siento que no. Entonces, ¿a cómo distribuyo mi tiempo? Hay veces en que me gusta tener tiempo dedicado a no hacer nada, porque en ese tiempo puedo pensar, porque en ese tiempo puedo reflexionar, porque en ese tiempo puedo simple y sencillamente ser. Entonces, más que decir cómo administren su tiempo, porque no sé si yo sea la mejor persona para hablar de administración de tiempo, lo que sí quiero hacer es una invitación a perderle el miedo a el no hacer nada. Y creo que ese es un tema para otra plática, porque siento que nos autoesclavizamos y nos autolatigamos y, y nos pasamos persiguiendo una zanahoria que nunca se detiene. Entonces, dedíquenle un tiempo a no hacer nada y algunas cosas van a cambiar. Ajá. Excelente, muchas gracias. Y bueno, aunado a esta pregunta, nos dicen, a veces nos dicen que el dinero no es importante, pero ¿cómo puedo hacerle para realmente estar tranquila? Porque a veces realmente estoy muy estresada por todo lo que hay que cubrir. Pues mira, el dinero sí es importante. O sea, no debe de ser. Hay una frase que dice, dime dónde está tu tesoro y te diré dónde está tu corazón, ¿no? A lo que voy es, el dinero no debe ser tu tesoro en tu corazón, pero el dinero es necesario. Y creo que no, creo que esto es un tema cultural, a lo mejor me equivoco, a lo mejor es un tema más bien familiar mío, pero como que no se nos... Hablar de dinero siempre es como que hay un issue, ¿no? Como que siempre es complicado. Muy complicado. Pedir más, pedir un aumento, cobrar bien tu trabajo, cobrar cuando no te han pagado, todo ese tipo de cosas, de repente nos enseñan como que es parte de la educación, ¿no? Hablar de eso, cuando no, o sea, deberíamos de ser más francos y el dinero es necesario, el dinero es un habilitador para hacer cosas. Entonces creo que debemos de perder el miedo a hablar del dinero, debemos desde mi punto de vista, ¿verdad? Obviamente dejar de pensar que el dinero es un enemigo. O sea, el dinero te permite hacer cosas. Ya lo que tú decidas hacer con ese dinero es otra cosa. Y que sobre todo no te esclavices en perseguir el dinero per se. Yo lo que digo es, hay que perseguir lo que el dinero nos permite hacer. Y hay que ser administrados y hay que ser organizados. Y la preocupación por el dinero creo que es algo que a todos nos pasa en algún momento, en que hay demasiados gastos, no hay suficientes ingresos y hay demasiados sueños, ¿no? Pero el orden, el ser administrado, el decir, bueno, ahorita en este momento de mi vida, no voy a, o sea, no me alcanza para esto, entonces voy a organizarme y a ver de qué manera uno se auto puede generar más oportunidades. Esto es complicado, requiere mucho esfuerzo, pero hay muchas oportunidades que tú te puedes autogenerar para conseguir dinero. Y bueno, creo que hay mucha gente que está hablando de eso, de cómo te generas cosas, porque muchas veces pensamos que el dinero va a llegar, ya sea a través de una oferta de trabajo, que muchas veces sí, pero muchas veces no es esa la única manera. Hay demasiadas maneras de obtener dinero, nada más que hay que encontrar cuál es la que hace más sentido con lo que tú eres. Y estar preocupado por eso, pues es normal, ¿no? O sea, yo diría, no te latigues por estar preocupada, es algo muy material, normal de la vida, ¿no? Muy bien, gracias, Pris. ¿Cómo te mantienes motivada con lo que haces? Cuando estoy aprendiendo cosas. Creo que eso es una constante que yo he identificado en mí, que es que en el momento que dejo de aprender, siento que necesito hacer algo diferente para poder seguir motivado. Y el aprendizaje tiene un lado muy positivo y tiene un lado muy angustiante, porque cuando tú estás aprendiendo algo, pues obviamente todavía no eres experto, ¿no? Sí, pues, y el no ser experto en algo te genera, o al menos a mí me genera mucha ansiedad, de que digo, sí, de que no, lo que les comentaba, ¿no? De no estoy lo suficientemente preparada para este X, Y, J acción. Pero al final de cuentas también es un sueño que perseguir, es una meta que alcanzar. Entonces, aprender a estar incómodo con esa situación también es importante, pero al mismo tiempo te motiva. Y cuando algo ya no te está motivando, trata de darle este reencuadre, de decir, ok, no me está motivando, ¿por qué? Y ver de qué manera, si es una circunstancia que no tan fácilmente puedes dejar, porque hay veces en que no se puede, trata de ver de qué manera tú le das otro enfoque, te cambias la historia que te estás contando a que pueda ser interesante y probar cosas nuevas.
Decir, bueno, esto vamos a probar aquí, vamos a probar allá, vamos a probar. Y muchas veces gente critica a las personas que hacen tantito algo y luego hacen tantito otra cosa. Y la verdad es que yo no los critico porque son personas que están teniendo el valor de estar siendo inexpertos en muchas cosas y eso se requiere de mucho valor y al final de cuentas acaba siendo alguien con conocimiento de muchas cosas. Entonces, prueba. Probar y probar. Muy bien, gracias, Pris. ¿Qué debería hacer para vender mis ideas y que éstas sean aceptadas? Bueno, el tema de vender tus ideas tiene mucho que ver nuevamente, con la historia que cuentas. Todo tiene que ver con cómo cuentas las cosas y creo que esa es otra de las cosas que no nos enseñan en la vida, es a vender, ¿no? Todos estamos vendiendo algo. En todo momento siempre hay alguien que está vendiendo algo. Y vender no necesariamente implica una transacción monetaria. Muchas veces es una transacción de confianza, muchas veces es una transacción de acompañamiento, en todos los sentidos. A lo que voy es, tienes que ver de qué manera estás contando tu historia para que sea atractivo a la otra persona. Muchas veces hay una idea que es muy buena, pero si tú la presentas mal, pues no necesariamente la otra persona la va a recibir. ¿Qué se tiene que hacer para hacer atractivo una historia? Bueno, tienes que ver qué es lo que esa otra persona que te la va a comprar o que a ti te interesa que te la compre, contestarte la pregunta que él puede hacer. ¿Y para mí eso qué? A lo que voy, no quiero ser confusa, a lo mejor lo estoy diciendo. Yo quiero presentar una idea para una nueva aplicación, ¿no? Un decir. Y tengo un público que yo creo que puede estar interesado en comprar esa idea. Más allá de lo que yo como diseñadora o como persona creativa o como desarrollador quiero ofrecer, a veces es importante que uno se pregunte qué solución o qué beneficio en su vida de la persona que lo va a usar le puedo tener. Cambiar un poco el esquema y decir de qué manera yo presento esto como la solución que tú necesitas para satisfacer tal necesidad. Y es cambiar el enfoque, porque muchas veces es, yo te quiero vender esto, yo te quiero vender esto, yo te quiero vender esto, pero la otra persona dice, oh, yo no lo quiero comprar, ¿no? O yo, pero cuando tú cambias a, te voy a solucionar esto, te voy a facilitar esto, te voy a hacer más sencillo esto, ya la persona ve, se puede imaginar el cambio en su vida que implica tu servicio o que implica tu idea. Esa es una idea. La otra, exponerlo. Ahorita tenemos demasiados métodos, o sea, Instagram, Facebook, Twitter, you name it. Están demasiados canales. Muy bien. Excelente, gracias, Pris. ¿Qué libros recomendarías para personas que están buscando aún lo que les apasiona? Mira, ahorita no tengo un libro así en la punta de mi mente, pero creo que lo primero que te puedo decir es, haz cosas. No leas tanto. A mí me encanta leer y creo que hay demasiadas buenas ideas ahí y estoy a favor de la lectura, no me malentiendan. Pero no creo que leyendo vayas a encontrar eso que te apasiona. Y es como que una tendencia que tenemos muchos, que pensamos que leyendo consejos vamos a encontrar ese rayo de esto es lo que me apasiona. Y parte de lo que encontré cuando estaba haciendo esta investigación es que tu pasión te llega haciendo. O sea, si tú sientes una inclinación, la persona que hizo esta pregunta, una inclinación hacia algo, digamos, tomar fotografías, no sé, se me ocurrió. En lugar de estar pensando, ¿será que tomar fotos es mi pasión? No, deja de pensar, empieza a tomar fotos, empieza a tomarlas, sé disciplinado, empieza a tomar, y a lo mejor ahí te das cuenta que es tu pasión, o a lo mejor te das cuenta que no lo es, y entonces empiezas a probar otra cosa por la cual también tengas un interés hasta que llegues y que lo sientas. Pero es la acción, es hacer, no leer. Llevar a la práctica. Sí. Y exponerte a ser malo, que es de las cosas que más nos paralizan. Sí, por supuesto. Luego uno intenta y dice uno, no soy bueno en nada. O a lo mejor muchas veces ni siquiera lo intenta. Lo más triste es que muchas veces uno ni siquiera lo intenta. O sea, dices, es ser bien malo para esto, ¿no? ¿Para qué? Qué vergüenza, no lo voy a hacer. Hazlo. A lo mejor arriésgate y te van a salir las luego alas. Los peores críticos somos nosotros mismos. Aviéntate al precipicio, que las alas te saldrán en el camino. Exactamente. O en camino, sí.
¿Y si me voy? Bueno, obviamente hay que saber qué tipo de caída. Obviamente siempre tiene que haber un análisis de, o sea, no te vas a literal aventar de un precipicio. Pero a lo que voy es que tenemos mucha parálisis por lo que sucede en nuestra cabeza. Sí. No lo hacemos y por miedo y en nuestra cabeza, dolor, en nuestra cabeza ya lo hicimos, ya fracasamos, ya se burlaron, ya somos la vergüenza de todo el mundo y no está pasando nada y no va a pasar nada. Muy bien, gracias, Pris. He escuchado mucho de algo que se llama inteligencia emocional. ¿Podrías platicarnos para ti qué es eso? La inteligencia emocional es una de las inteligencias que creo que sí se le está dando más enfoque ahora, pero que antes no se le daba, que es, nos enseñan a aprendernos las capitales de los países, los ríos, las leyes, matemáticas, álgebra, bla, bla, bla. Nos entrenan demasiado en esas cosas, pero no se nos entrena en primero reconocer que somos seres emocionales, que somos seres sociales y que no podemos vivir aislados, no podemos. Otra, se nos enseña mucho, sobre todo, y creo, digo, yo soy mamá de un niño y es una de las cosas que más como que me ocupa. En el caso de los hombres, siento que hay ahí un tema de que a los hombres se les limita mucho en el tema, culturalmente hablando, en el tema de expresar sus emociones. No llores, no sé qué. Y vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida con un montón de cosas que nuestras emociones nunca nos tomamos el tiempo ni de analizarlas, ni de aceptarlas, ni de hacer como un traqueo de, a ver, cada vez que yo hago esto me siento así. ¿Qué significará? Bueno, que a lo mejor tengo que trabajar más en esto, o que tengo que analizar más en esto, o que me tengo que exponer más a esto, o que me tengo que alejar de esto. Entonces, la inteligencia emocional, no soy experta para nada, pero es un tema que me interesa mucho porque siento que nuestras emociones son, muchas veces las queremos relegar a un aspecto secundario de la vida, pero las emociones son lo que nos permiten tomar decisiones. Uno de los temas de investigación de mi tesis de maestría fue el inconsciente, y al estar haciendo esta investigación, de las cosas que aprendí fue que personas que tienen un daño cerebral en la parte que procesa las emociones son incapaces de tomar decisiones racionales. ¿A qué vamos con esto? Las emociones informan nuestro raciocinio, y quererlas separar de raciocinio e emoción como dos cosas es totalmente antinatural. No debemos de estar más en contacto con nuestras emociones, de expresarlas más, de aprender a reconocerlas, de entender que no se trata de dominarlas, sino de ir con ellas. Es todo un tema, ¿no? Sí, muy completo, ¿no? Ese tema. Muy bien. Gracias, Pris. ¿Cómo puedo encontrar un trabajo que realmente me guste? Trata varios trabajos. Sería mi primer. Nuevamente es el mismo tema, ¿no? El miedo. Es el mismo tema del miedo y el mismo tema de insistir también, ser persistente. A lo mejor tienes un sueño de trabajar en un lado y por X o por Y no se ha dado. Insiste. Y insiste de manera diferente. No insistas de la misma manera. Pregúntate, ¿qué me hace falta para que me considere? ¿No? Bueno, trata de generarte, en el caso de los diseñadores, muchas veces cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, pues tienes puros proyectos estudiantiles y muchas veces las empresas ya piden experiencia real y todo. Una de las cosas que yo siempre decía es, invéntate proyectos. Si quieres generar un portafolio que te lleve a poder tener esta comunicación con las empresas que te interesan, invéntate proyectos o encuentra gente que le interesa hacer algún proyecto, invítalos y genératelo. Entonces, prueba muchos trabajos. También hay un tema de disciplina que no quisiera que se malinterpretara. No se trata de que llegues a un trabajo, estés 2 meses, te vayas a tu trabajo 2 meses, porque muchas veces también uno debe ser más autodisciplinado. No a la primera de algo que no sale o que no hay trabajo perfecto, y siempre vas a encontrar personas y circunstancias que te parezcan injustas o intolerables, ¿no? Pero también uno tiene que ser disciplinado en entender que así es la vida. Entonces, ¿de qué manera tú forjas tu carácter? No se trata de aguantarte ni de quedarte en un lugar que no te llena o que te hace daño. Pero tampoco se trata del primer síntoma de problema huir.
porque a lo mejor eso que está ahí es una oportunidad para que tú forjes tu carácter y aprendas cosas de ti mismo y domines cómo reaccionas ante ciertas circunstancias. Entonces es como un balance entre probar hasta que encuentres, pero también ser disciplinado para no abandonar las cosas a la primera, algo que está mal, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, junto a esta pregunta nos dicen, ¿cómo le dices a una persona que tiene un carácter fuerte que hizo algo mal sin que termine ofendiéndose? Uy, pues ese es todo un reto, ¿no? Sí. Para empezar, yo creo que tiene mucho que ver el cómo se dicen las cosas, ¿no? Eso es muy, muy importante. La otra es de qué manera estableces esa conexión. Yo creo que a final de cuentas, las relaciones humanas son súper complicadas, Sí, o sea, sí. eso es una realidad, ¿no? Y tú no puedes, hay una frase que me gusta mucho, que es, tú puedes ser responsable de tus acciones. Totalmente es tu responsabilidad tus acciones, pero de algo que tú no eres responsable es de las reacciones de los demás a tus acciones. Parece un poco un trabalenguas, pero es algo que a mí me ha costado mucho trabajo comprender. Yo me debo de responsabilizar de lo que hago, pero si algo de lo que yo hago a ti te ofende por alguna idea tuya, eso es una decisión que tú tomas, ¿no? Dejar que eso te afecte. Si lo volteas, es establecer esa conexión con esa persona y también entender que si tú estás tomando algo mal, a lo mejor eres tú el que debes de cambiar, ¿no? No necesariamente la otra persona. ¿Cómo reaccionas ante los demás? Es decisión tuya, creo yo. A lo mejor no estoy contestando esa pregunta, pero no sé. Sí, está muy bien, está Espero muy bien que la pensé. pregunta. Gracias, Pris. ¿Cómo lidias con un proyecto que no podrá terminarse o salir bien y sabes que le afecta a mucha gente? Lo primero, creo que parte de la ética laboral es levantar la mano a tiempo, decirlo a tiempos. A veces es difícil decir, esto no va a salir, ¿eh? Les aviso, ¿no? Porque es decir algo que la gente no quiere escuchar. No quiere, sí, por Pero en supuesto. el momento en que tú detectas que no va a salir a tiempo, tienes la responsabilidad de decirlo. A lo mejor diciéndolo a tiempo se involucran más personas, todo mundo doblete, o sea, se pueden tomar acciones, pero Se si nada redoblan más los estás ahí esfuerzos. con la angustia de que las cosas no van a salir y nadie lo sabe, te la vas a pasar muy mal. Entonces mi consejo es, levanta la mano a tiempo y piensa en cómo puedes mitigar los riesgos y las consecuencias de que las cosas no salgan como estaban planeadas, ¿no? Sí, muy bien. Excelente, Pris, gracias. ¿Has emprendido algún negocio o proyecto últimamente? Si es así, ¿qué aprendizajes has tenido que puedas compartirnos a los que nos dedicamos a la tecnología? Ok, sí. De hecho, la última, tengo ahí algunos de los proyectos de los que soy parte. El año pasado, mi esposo y yo lanzamos la plataforma buenagente.mx, en el cual es un proyecto en el cual estamos empoderando a pequeños productores a que puedan poner sus productos al alcance de todos a través del e-commerce. Nuestro primer proyecto o nuestro primer producto que estamos poniendo en esta plataforma es el café. Las personas que me conocen saben que yo soy una loca del café, amo el café con todo mi corazón y creo mucho en apoyar a los pequeños productores. Entonces, bueno, este es un proyecto que tengo, que estamos emprendiendo. ¿Qué he podido aprender de este proyecto? Un montón de cosas. Una de las primeras que aprendí es que uno no tiene idea del trabajo que está detrás de un pequeño proyecto incluso. O sea, la cantidad de trabajo, la cantidad de esfuerzo, de todo lo que involucra el tener un proyecto es impensable. Entonces, cuando tú veas a un pequeño productor o a un pequeño emprendedor, trata de apoyarlo porque está echándole muchísimas ganas. La otra es perseverar, porque hay veces en que uno quisiera que las cosas fueran un éxito rotundo mundial de un día para otro. Y la verdad es que habrá algunas personas que sí lo experimenten así, pero la mayoría es cuestión de entender que todo es un proceso y que hay veces en que pues, se tiene que ir poco a poco. Otra de las cosas que aprendí, hay una metodología, sobre todo en desarrollo, que se llama Lean, que tiene que ver con que cuando tú vas a lanzar un proyecto, trates de encontrar cuáles son esas características mínimas necesarias para que tu proyecto salga. Y conforme vas
vas progresando, pues le puedes ir agregando más cosas. En la teoría lo conozco a la perfección, en la práctica simple y sencillamente no lo pudimos poner en práctica, ¿no? Dijimos, ¿cuál es lo mínimo necesario para que esto salga? Y nos enrollamos en, no, esto, el otro, aquello, también aquí, no sé qué, no sé qué. Entonces, la próxima vez yo lo voy a volver a intentar, tratar de sacar lo mínimo indispensable para salir. Y ya después, todo lo demás que venga, por supuesto, irlo creciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pris. Y bueno, tenemos aquí un comentario, nos dice Alex, qué curioso lo de elegir pareja, pero coincido contigo que es muy importante elegir a alguien que te apoye también profesionalmente, porque si no se vuelve muy difícil que haya comprensión. Claro, y bueno, esto ya es un tema, es un tema de otra plática, ¿no? Pero a lo que voy es, muchas veces cuando tú estás formando una pareja, ya llevas un tiempo con una persona, hay muchas cosas de las que a lo mejor nunca se te ocurre hablar, ¿no? El generar como escenarios del futuro. Yo sí invito a las parejas jóvenes que están empezando y que empiezan a ver como que esta persona a lo mejor me gustaría quedarme un buen tiempo con esta persona, que se tomen el tiempo de platicar escenarios. ¿Qué pasaría si yo decido que quiero esto? ¿Qué pasaría si tú decides que quieres esto? Para que puedan establecer esa comunicación y esos acuerdos de decir, mira, esto es lo que yo deseo. Porque muchas veces, sobre todo cuando estás muy, muy joven, el amor te pega como con un torbellino que te olvidas un poco de lo que tú quieres, porque lo que quieres es estar con esa persona, ¿no? Es eso, estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y luego, eventualmente, esa euforia pasa un poco y entonces te acuerdas que, pues, tú también tienes sueños, planes que cumplir, sí. Entonces es muy importante que esa persona con la que tú decides estar y que decide estar contigo estén conscientes los dos de qué es lo que quieren, porque así todos los proyectos pueden ser proyectos acompañados, no proyectos en contra de la corriente. Sí, por supuesto, es muy importante. Muchas gracias, Pris. Y bueno, por último nos dice Michael Carmona desde YouTube, ¿cómo puedes reactivar la motivación cuando sientes que no avanzas tanto en los conocimientos o proyectos? Pues mira, primero ten fe. Yo digo, fe en lo que, yo soy una persona muy creyente, pero independientemente de cuál sea tu ideología espiritual, creo que el tener fe es el primer paso. Porque muchas veces cuando uno ve los resultados contra los sueños, si no tienes fe, o sea, la fe es ese puente que hace que tú pienses, independientemente de cómo estoy ahora, sé que voy a estar mejor. Independientemente de que ahorita sienta que no estoy aprendiendo o que no estoy teniendo los resultados que yo quiero, confío en que viene un mejor mañana. O sea, yo sé que a lo mejor es algo muy intangible, pero tener fe es un puente maravilloso entre lo de hoy y el mañana. Y la otra, pues, inténtalo de otra forma, si las cosas que estás haciendo actualmente no te están dando los resultados que tú esperas, cambia la estrategia. Hay veces en que cambiar la estrategia es doloroso, sobre todo por todas las historias que nos hacemos en nuestra cabeza, de qué va a decir la gente que estoy cambiando de estrategia, qué va a decir la gente que estoy cambiando de carrera, qué va a decir la gente que estoy cambiando de pareja, qué va a decir la gente de trabajo, qué va a decir la gente qué. Tú inténtalo. Y cambia tu estrategia porque al final de cuentas el que se queda con los resultados y el que vive las glorias o las desgracias de tus decisiones eres tú y nada más que tú. Porque tú eres responsable de tus actos. Sí, de tu vida, de tu vida. Responsabilizarnos de nosotros mismos es quizá una de las cosas más difíciles de hacer. Porque pasamos de ser responsabilidad de nuestros padres, muchos, a ser responsabilidad de nuestras parejas o a ser responsabilidades de nuestro grupo de apoyo, amistad. Nadie es responsable de ti, tú eres autorresponsable de ti mismo. Por supuesto. Muchas gracias, Pris. Son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias. Aquí te mandan saludos, Enrique, te manda saludos. Ay, sí, Enrique, te extrañamos. Muchas gracias, Pris, te dejo con Alex. Gracias. Y, bueno, pues espero que les haya gustado. Fue un tema, yo sé, bastante diferente a lo que normalmente están acostumbrados aquí, pero creo que a todos nos puede impulsar un poco a hablar de cosas que tienen más que ver con nuestras emociones que con nuestros conocimientos tangibles, ¿no? Exacto. Y a veces con los conocimientos técnicos, ¿no? Incluso, porque normalmente hablamos de eso, nosotros que nos dedicamos
que mayormente somos personas de implementación, ¿no? Creo que ustedes, las personas más creativas, como que sí tienen un poco al menos esto más presente en el día a día, ¿no? Y de repente nosotros como que lo relegamos de cierta manera a segunda prioridad, pero igual yo creo que deberían estar como que al mismo nivel, ¿no? O sea, Sí, yo es creo. tan importante cómo me siento, porque si hoy amanecí triste o no voy a codificar igual, o sea, No. hoy Java no me va a responder, hoy Tomcat no va a jalar, hoy Node.js simplemente me va a ver feo, ¿no? ¿O qué vas a hacer cuando ese código no jala? ¿Cómo reaccionas ante esa frustración? Porque la frustración está con nosotros también todo el tiempo. Ujú. Te dediques a lo que te dediques. Entonces, si no sabemos o si al menos no tenemos algunas pequeñas herramientas que nos ayuden a lidiar con lo que sentimos cuando las cosas no nos salen bien, pues no las vamos a pasar mal, ¿no? Y Exacto, pues a este exacto. mundo vinimos a pasárnosla bien. Entonces hay que echarle ganas. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, Pris. Y Ha sido un placer estar otra vez contigo. muchas gracias a ustedes. No nos abandones tanto, ven más seguido. Por Sí, favor. tengo que preparar más cosas, lo haré, lo prometo. Muy bien, no sé si quieres mostrar tu proyecto, nada más para finalizar. Ah, sí, claro, Sí me encantada. gustaría que lo vean porque a mí igual, o sea, se me hace un proyecto muy, muy bonito. Sobre todo porque no solamente es, como decíamos hace rato, no es solamente vender, 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 sino que persigue un objetivo más grande, ¿no? Que en este caso pues es apoyar a los productores, en este caso mexicanos mayormente, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias por permitirme mostrar este proyecto. Tú estás conoces muy bien este proyecto y agradezco mucho la participación que ustedes han tenido, tú lo sabes. Y bueno, en este proyecto lo que tratamos de hacer es, muchas veces estos pequeños productores, nos enfocamos ahorita en la primera etapa en productores de café veracruzanos. Veracruz para las personas que no son de México, es un estado de... Es uno de los estados con más municipios en todo México y es un estado súper rico en gente, es súper rico en riquezas naturales y desafortunadamente ahorita está en una situación pues de mucha corrupción, de Sí. mucho rezago y nosotros, bueno, mi esposo y mi familia es de Veracruz. Hay muchos pequeños productores que tienen una gran calidad en su producto, pero no tienen el conocimiento para poder poner sus productos en un e-commerce, ni conocimientos de logística, y realmente o se dedican a producir o se dedican a comercializar, ¿no? Ujú. Entonces, nuevamente, hablando de puentes, como lo que yo decía de la fe, en nosotros nuestro plan es ser ese puente que permita que estos productores lleven sus productos a un mercado más grande, que lo hagan directamente. Eso es algo bien importante. El café, al ser un commodity, la bolsa de valores es la que le pone el precio al grano del café. Entonces muchas veces estos productores tienen que vender su café a grandes, no sé, a Nescafé, o sea, a grandes corporaciones a un precio que no alcanza para asegurar que tengan al menos la seguridad alimenticia de la familia. Entonces, y tú, consumidor, muchas veces acabas pagando un precio que está totalmente inflado y ese porcentaje, lo que le llega al productor es mínimo. Entonces, lo que queremos hacer aquí es acortar la cadena comercial. Obviamente, eso también tiene que ser sustentable, tiene que ser un negocio, Claro. pero es que el precio que los productores le ponen a su producto, valga la redundancia, ese precio se respeta, no se les impone un precio. Ellos dicen, este es el precio justo de mi producto, y nosotros lo que hacemos es acortar la cadena comercial para que de ellos a ustedes directamente a su casa. Aparte que el café está bien rico, bueno, ¿qué les puedo decir? Me encanta, ¿no? Entonces, perdón. Como pueden ver aquí de los que les estaba diciendo, es un tema de comercio justo. Una de las cosas que está comprobada es que cuando una familia está motivada, cuando una familia tiene una manera de ser autosustentable, esa comunidad crece. No solamente ese beneficio no se queda en la familia, sino que llega a una comunidad. Y esta cosa que es bien importante es que muchas veces queremos ayudar y pensamos que ayudar a través de la donación o de la caridad, no estoy diciendo que no sea bueno, pero no hay manera mejor de ayudar que a través de proporcionar trabajo, porque eso dignifica a la persona, ayuda con la autoestima, generas más valor y pues ese trabajo también genera otro tipo de valores, ¿no? Y bueno, y también queremos concientizar en el tema del consumo. Muchas veces consumimos cosas sin saber de dónde vienen, sin saber a dónde se va ese dinero, sin saber este productor cómo está siendo tratado. Y bueno, aquí es concientizar eso y
Y también, bueno, es apoyar los productos mexicanos. Creemos que los productos, tenemos mucho talento, tenemos mucha riqueza natural. En temas de productos tenemos mucha calidad, pero muchas veces pues no encontramos la manera de consumir lo local, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, son comunidades, algunas de ellas están lideradas por mujeres, algunas de ellas están lideradas por personas ya casi de la tercera edad, porque los hijos o los nietos no se interesan en el café. Entonces también hay un peligro que la cultura cafetalera en México desaparezca cuando esta generación se vaya, porque las nuevas generaciones no se están interesando, porque pues evidentemente a veces prefieren hacer otra cosa que aparentemente les va a dar más recursos, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, creo que ese es un poco el proyecto. Tenemos planes grandes, ahorita estamos empezando con café, pero bueno, esperemos que pronto podamos traerles, poner a disposición de ustedes más productos de la gente buena de México. Por eso el producto, por eso el nombre, Buena Gente. Excelente, un nombre excelente definitivamente. Y representa muy bien lo que es, efectivamente. Y bueno, así que si hay alguien en la audiencia que le gusta el café, pues sí, no buenagente.mx. Sí, ahí dense está. la vuelta. Sí, pruébenlo. El café está muy rico, es un café orgánico, cultivado por comunidades y pues bueno, el dinero llega a las familias. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Vamos a tomar una pausa de unos 3 minutos para que podamos hacer nada más el switch. Te agradecemos mucho, Pris. Y gracias a ustedes por el foro y por la oportunidad de venir a compartir con todos ustedes pues algunas de las cosas que hemos aprendido. Perfecto. Muchísimas gracias. Regresamos.